Hola, bienvenidos a la clase número 15 del curso de Lengua y Literatura. Mi nombre es Claudia Escobedo y recuerdan que en la clase número 13 dijimos que íbamos a desarrollar el sustantivo, en la 14 el adjetivo y en la 15 el verbo. Estas tres porque nos van a servir de complemento para las lecciones que vienen más adelante. Decimos que el verbo es la parte de la oración que tiene formas personales adaptadas a las circunstancias de voz, de modo, de tiempo, de número y de persona. Y las formas no personales, que son el verbo infinitivo, el gerundio y el participio. El verbo es la parte de la oración que indica los estados de ánimo. Tenemos cuando decimos que el verbo es enojar, o hay sentimientos que también nos expresan los verbos, que es amar, odiar, o también tenemos movimientos y acciones, por ejemplo, el correr. La existencia es otro verbo, que es el verbo ser. También tenemos verbos que son afirmaciones. Cuando el verbo es afirmativo, por ejemplo, decimos tú amas. Vamos a desarrollar algunas de las clasificaciones de los verbos. Algunas, como les repito, no todas. El verbo auxiliar, por ejemplo, decimos que es el que sirve para formar tiempos compuestos. Haber, ser. El verbo defectivo, que solo se conjuga en determinados modos, tiempos o personas. Abolir, placer, son ejemplos de ello. El verbo frecuentativo, que nos expresa una acción reiterada. Reparar, berrear, son verbos. También tenemos otra clasificación. Tenemos los verbos impersonales, verbos o formas verbales, que se usan sin referencia al sujeto. Tenemos, por ejemplo, que se usan en las terceras personas del singular o del plural. Tenemos el verbo intransitivo. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para la expresión del juicio, no necesita el complemento directo. Ejemplo, ser, nacer. También tenemos los verbos irregulares, el que sirven para conjugar o alterar los sonidos radicales de las terminaciones de un paradigma o de dos cosas a la vez. Tenemos el verbo predominal, que se conjuga acompañado de un pronombre átono de la misma persona del sujeto. Me peino, peínate. Tenemos el verbo reflexivo, el que tiene por complemento el mismo sujeto expresado por medio de un pronombre. Peínate, nos caemos. Son ejemplos de ello. También tenemos el verbo sustantivo. ¿Y qué quiere decir? Son términos tradicionales que sirven para referirse al verbo intransitivo, el verbo ser y sus similares: parecer, quedar, estar. También tenemos el verbo unipersonal, el que solo se aplica en el infinitivo y en la tercera persona del singular. Ejemplo, llover. Y en ese esquema o en la diapositiva vamos a encontrar un esquema de los verbos que ustedes podrán ir estudiando uno a uno. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima clase.